Gracias, profe. Denme un segundín. Bueno, recuerdan que en el encuentro pasado estuvimos trabajando en estas metodologías activas que ayudan a formar capacidades, ¿no? Y ayudan a formar competencias, y con esta idea estuvimos viendo en términos generales lo que era trabajar con situaciones, problemas, trabajar con estudio de casos, trabajar con proyectos y trabajar con propuestas de laboratorio. A partir de allí ustedes hicieron un trabajo grupal en donde un poco la idea era que plantearan si alguna de estas metodologías activas ustedes las utilizaban en sus cursos, ¿no? La mayoría plantea que trabaja con determinadas situaciones problemáticas, algunos trabajan con estudio de casos, con laboratorios, y lo que menos como que se trabaja es con el tema de proyectos. Yo también les dije en el encuentro pasado que nosotros nos vamos a centrar en una de estas metodologías y que es justamente elaborar un proyecto. Lo que vamos a hacer en esta primera instancia es trabajar, ¿no? En entender lo que es un proyecto, ¿no? Cuáles son las características que este tiene y cuáles son los pasos a seguir en un proyecto, y esto que vamos a ver les va a servir para armar cualquier tipo de proyecto, incluso este proyecto que ustedes están trabajando, digamos, en el espacio de proyecto final y demás, o si en algún momento quieren armar otro tipo de proyecto en su institución o un proyecto personal y demás. Todos los proyectos, cuando veamos cuáles son los elementos o componentes de un proyecto, son los que van a estar presentes en cualquier tipo de proyecto que yo elabore. Por supuesto que un proyecto didáctico que implica utilizar, digamos, estas instancias para aprender determinados contenidos que ayudan a formar competencias, tiene ciertas características particulares. Este PowerPoint yo también lo voy a subir a la plataforma. Las primeras diapositivas no las vamos a ver porque las vimos en el encuentro pasado con respecto a qué es un proyecto, qué características tiene y demás, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando en esto, por eso es que las primeras diapositivas no las presento y arrancamos directamente de esta pregunta: ¿por qué trabajar proyectos en el aula? ¿Hasta ahí estamos todos? Sí, profe. Ok, bien. Sí, profe. Ok. Bueno, ¿por qué trabajamos proyectos en el aula? ¿Qué les parece? Teniendo en cuenta lo que vimos en el encuentro pasado. Pregunto, ¿eh? ¿Quién quiere decir algo? Porque se adiciona una nueva forma de enseñar. Exactamente, muy bien. En donde... Porque pone de manifiesto justamente todo lo que se fue enseñando y requiere de una construcción y una puesta de todos los saberes en común para poder resolver ese proyecto. Muy bien. Y en donde ¿no? hay una participación activa por parte de los estudiantes, y por otro lado, en donde el contenido no queda como un contenido en sí mismo, ¿no? Como a nivel de un conocimiento que adquiero, sino que lo tengo que poner en práctica para, de alguna manera, resolver una situación, ¿no? O elaborar un producto y todo ese tipo de cuestiones. O sea que el contenido es el medio para, ¿no? No tiene un valor solo en sí mismo. Bueno, bien entonces. Un poco acá hay algunas de las explicaciones que estábamos diciendo en este momento, ¿no? Que son los propósitos de hoy y las condiciones para alcanzarlos: avanzar hacia nuevas prácticas de enseñanza,
que rompan con la atomización de las asignaturas y los talleres, interesar y comprometer a los estudiantes en la programación y realización de acciones, estimularlos para que adquieran conceptos que les permitan la construcción del conocimiento y alentarlos en la realización de actividades mediante las cuales resulte posible hacer previsiones, concretar lo propuesto, ¿no? O sea, hay como una participación como mucho mayor. ¿Por qué planificar proyectos? Porque permite organizar lo que enseñamos, para que los estudiantes tengan ganas de aprenderlo, para que se metan en la actividad, para que este sea un trabajo en común, y para que todos en conjunto podamos prever qué hacer, para que, es decir, apuntemos a la misma meta, ¿no? En el proyecto nosotros podemos tener claramente pautado determinadas cuestiones, pero como tenemos la participación de los estudiantes, seguramente que sobre la práctica vamos a ir modificando cosas. El proyecto es un proyecto, o sea, es una anticipación, una idea que ordeno u organizo, ¿no? Pero que sobre la marcha seguramente va a ir modificando algunas cosas. Desde una perspectiva didáctica, ¿no? Porque ¿qué es el proyecto? El proyecto es un plan de acción conjunto entre profesores y alumnos alrededor de un tema significativo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de que es un tema significativo, quiere decir de que el proyecto no solo puede apuntar a resolver un problema, sino que puede ser un centro de interés, puede ser un problema, puede ser el análisis de una situación, puede ser elaborar un producto, o sea, un proyecto, qué sé yo, hacer un viaje, también es podemos armar un proyecto para eso. Cuando nosotros estamos pensando en qué vamos a hacer en las vacaciones de verano, y a dónde vamos a ir, y cómo vamos a ir, y cuánta plata vamos a necesitar, y qué pensamos hacer allá, estamos haciendo un proyecto. Lo que queremos en este espacio es aprender a cómo lo podemos escribir y presentar para que otro lo pueda entender. Entonces, decimos, es un plan de acción conjunto entre profesores y alumnos, alrededor de un tema significativo, en dirección a una meta asociado con un producto, la resolución de un problema, puede ser también, como les digo, un centro de interés, la explicación de una situación, posee etapas a ser cumplidas en un tiempo determinado, porque el proyecto fija un tiempo, y va a integrar contenidos, ¿no? Porque, digamos, como para poder, de alguna manera llevar adelante este proyecto, necesito determinados contenidos que van a ser el camino para, ¿no? No es que se toma un solo contenido, sino que seguramente van a haber varios. Nosotros estamos hablando a lo largo del módulo que no solo vamos a enseñar información, datos o conceptos, sino que también vamos a enseñar procedimientos y actitudes. Esta integración de contenidos me puede llevar a desarrollar este proyecto. ¿Estamos? Eso es en términos generales de por qué o para qué nos sirve desarrollar proyectos en el aula. ¿Cuáles son, digamos, los momentos para construir un proyecto? ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles serían los componentes del proyecto? Bueno, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque en esto yo voy a poner como mucho hincapié en la corrección de los trabajos. Lo primero que nosotros hacemos, ¿no?, en un proyecto es definir el eje problemático o la situación que da origen al proyecto. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Es, de alguna manera, describir qué es lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que voy a hacer un viaje de estudio con los alumnos, ¿no?, entonces describiré o explicaré que yo considero sumamente importante, ¿no?, hacer determinado viaje a tal lugar en donde los alumnos van a poder tener un acercamiento a una determinada situación X, qué sé yo, no sé, vamos a visitar determinados lugares que me van después a ayudar a que yo pueda comprender determinadas cosas de las que estoy enseñando en ese curso o en ese espacio. Entonces, la justificación tiene que ver con contar por qué voy a hacer este proyecto, para qué lo voy a hacer y en qué consiste este proyecto. ¿Me pueden dar entonces ejemplos de los proyectos que están pensando? ¿Alguno, porfa? Sí, profesora, A uno ver. de los proyectos que uno puede hacer es,
por ejemplo, pensando en un viaje, en el caso de peluquería, para que los chicos se capaciten y puedan tener otra mirada más amplia en otro mercado, en otro contexto, Ajá. cómo ellos van a desarrollar su tarea y qué implica desarrollar su tarea. Bien. El proyecto de un viaje que bueno, el que yo hice en un año anterior, fue que todos los años se hacen cierres de peluquería y generalmente en diciembre se muestra una tendencia primavera-verano. Entonces, bueno, como en ese momento estaba en Oncopue, creí que es importante a la gente poder darle otra mirada para que ellos le puedan transmitir su conocimiento a los, y lo puedan llevar a cabo a través de los clientes de su trabajo. Entonces fuimos a ver, y de paso también conocieron distintas distribuidoras donde ellos además pueden comprar las herramientas. Mi justificación fue en ese momento la distancia, siendo que es muy difícil hacerlo por ahí en forma particular por los costos que lleva, y cuando uno lo hace en trabajo en grupo, por ahí el gasto y se hace entre todos juntos, y la información también se la llevan todos. Bien, muy bien, Anaí. Bueno, tal cual como lo estás explicando, uno lo escribe. Entonces ahí está, digamos, cuál es el surgimiento de por qué para mí es importante este proyecto, llevarlo adelante. ¿Se comprendió, grupo? Pregunto. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ajá. Bueno, acá hay algunas preguntas que pueden servir de guía cuando uno está pensando, ¿no?, en esta justificación. ¿Qué situación o problema se intenta abordar? ¿Por qué es necesario o importante abordarlo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué podría ayudar? ¿Qué podría resolver? ¿Cómo se pretende hacer? ¿Estamos? Esas son algunas preguntas que me pueden servir como guía para pensar qué cosas tengo que decir en esta instancia de la justificación del proyecto. La segunda parte del proyecto, ¿no?, tiene que ver con la fundamentación. Acá me tengo que preguntar, ¿cuáles son los marcos teóricos en los que me baso para argumentar por qué es importante la propuesta? ¿Estamos? ¿Qué concepciones teóricas, conceptos, ideas selecciono y rescato como soporte que sustentan el proyecto? ¿Estamos? Yo ahí, en función de cuál es el tipo de proyecto que voy a realizar, voy a tener que buscar, ¿no?, ciertos elementos teóricos que de alguna manera expliquen o sustenten lo que yo quiero hacer. ¿Estamos? ¿Puede dar un ejemplo, profe? Bueno, por ejemplo, en el caso del proyecto que ustedes van a realizar, ¿no?, es un proyecto didáctico, ¿no?, en donde yo lo que voy a tener que fundamentar, o sea, en ese proyecto didáctico, ¿no?, es por qué yo voy a desarrollar un proyecto didáctico. Esta metodología de proyecto didáctico, ¿qué le permite aprender al alumno? ¿Qué relaciones tiene o puede realizar el alumno para, de alguna manera, formar sus capacidades? ¿Qué entiendo yo que son las capacidades? ¿Qué entiendo yo que son los contenidos? ¿Qué lugar le doy yo al contenido en sí? ¿Qué tipo de contrato didáctico considero que voy a poder llevar adelante en este proyecto? Y fíjense que son todas cuestiones teóricas que nosotros fuimos viendo durante el desarrollo de la clase. Si yo, por ejemplo, en el caso de la compañera de ustedes que hablaba del tema de hacer un viaje, ¿no?, y del intercambio de conocer, ¿no?, las nuevas tendencias que existen en peluquería, quizá ella va a tener como que indagar, ¿no?, en ese, digamos, en ese caso, sobre, digamos, cuáles son las tendencias que actualmente están presentes en la peluquería, de dónde vienen, cuáles son las nuevas orientaciones en esta, digamos, estación del año, ¿no? Es como argumentar determinadas cosas.
es argumentar, pero con ciertos fundamentos. ¿Estamos? Por ejemplo, le puedo dar que el fundamento mío de hacer el viaje es que, de acuerdo a todos los conocimientos que los alumnos adquirieron durante el curso, y que pudieron realizar distintas actividades como corte, color, permanentación, todo eso en este viaje se le da un cierre y ellos pueden observar que todos los conocimientos adquiridos se pueden aplicar en un momento definido, teniendo en cuenta que si bien la técnica se puede implementar en cualquier momento, pero siempre hay que tener en cuenta el momento del año para hacer algo más vanguardista, bien, por así decirlo. Claro, bueno, pero entonces tengo 5 minutos y se va a cortar. Entonces, vos tenés que buscar ciertos elementos teóricos que te digan qué es el vanguardismo, por qué es importante estar tan a la moda digamos, en el tema de peluquería. ¿Estamos? O sea, que puedan de alguna manera sostener. ¿Se acuerdan cuando hablábamos desde el principio del encuentro de que uno ve determinada cuestión, pero por debajo están todos los fundamentos que sostienen por qué yo? Porque vos podrías, como esta argumentación que estás haciendo, yo podría decir, ¿para qué tengo que viajar? ¿Para qué me tengo que encontrar con otro? ¿No? Entonces, buscar ciertos elementos, ¿no? Teóricos o de alguna manera, que de alguna manera definan ese espacio, que sustenta ese espacio, como para que vos digas, yo me agarro de esto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo voy a defender un proyecto, no solo tengo que decir qué es lo que quiero hacer, sino en qué me sostengo para decir que esto es importante. Porque entonces al otro no le va a quedar mucho para decirme, ah, no, mirá, esto no sirve para nada. Porque vos decís, no, digamos, las experiencias que hay, ¿no? De todos, digamos, los años en donde se hacen estos tipos de encuentros, generan determinadas cosas. ¿Se entiende? Tengo miedo que se me corten. ¿Estamos? Sí, profe, muy claro. Profe. Bien. Profe, ¿entendió? Esto, después cuando vayamos a hacer el trabajo que tienen que hacer ustedes para el encuentro final, yo ahí les voy a desarrollar más qué es lo que espero que ustedes escriban en la fundamentación. Pero como acá estamos hablando de un proyecto cualquiera, recuerden que cualquier tipo de proyecto que ustedes hagan, primero cuentan qué es lo que quieren hacer y por qué, y en qué se fundamentan para llevar adelante esto. Y los fundamentos siempre tienen que ver con ciertas teorías o ciertas cuestiones, o sea, uno tiene que de alguna manera indagar, sea en revistas especializadas o qué sé yo, que fulano, mengano, dice tal cosa y lo sostiene, como para fundamentar. Acá estamos viendo en cualquier, digamos, tipo de proyecto que ustedes quieran hacer, desde donde yo puedo, ¿no? Argumentar y fundamentar con cierto peso para que el otro no me cuestione y decir esto que estás haciendo es una estupidez. ¿Estamos? Profe, Sí. profe, si lo llevamos al proyecto que estamos haciendo con el profe Walter, por ejemplo, yo estoy haciendo el de una rama de la carpintería que armado de muebles melamina. Yo puedo fundamentar haciendo una narración sobre el avance que ha tenido la carpintería, muy bien, sobre el avance tecnológico y el avance derivado de la madera. Entonces, muy bien, por eso es bien, importante realizar esta capacitación. Bien, bien, eso es. ¿Se entiende? Sí, profe, Sí. justamente le pedí ejemplo porque tenía una duda esa con el otro del profe Walter. Ajá, bien. ¿Les parece Pero que ahora quedó claro. Ok, ¿les parece que salgamos y volvamos a entrar? Porque yo veo 2 minutos y se me corta. ¿Les parece? Así arrancamos. O sea, ya vimos lo del proyecto, qué implica la justificación y qué implica la fundamentación. ¿Estamos? ¿Salimos y entramos? Sí, profe. Ok. Sí, profe.